Ahí está. ¿Por qué decimos que el cuadrado es un tipo de rectángulo? Porque lo que te dice el concepto de rectángulo es que tenés que tener dos pares de lados paralelos y ángulos rectos. Entonces, el cuadrado, Gustavo tiene, ¿no? Tiene el par de arriba, el de arriba y el de abajo que son paralelos, y en los costados también. Aparte, tiene la particularidad que son iguales esos lados, y eso es lo que lo convierte en cuadrado, ¿sí? Pero entonces, el área de mayor rectángulo va a ser la 624, ¿sí? Perfecto. Bien, y entonces, ahora sí podemos seguir con los otros, con las otras preguntas que decía. Bueno, igual decía cuántos, entonces en función de eso, si es de 624, ¿cuántos pueden construirse? Son solo 24 y no 25. ¿Son solo qué? 24 y no 25. A ver, pero acá te decía, no, pero acá te pregunta cuántos rectángulos diferentes podrían construirse, ¿sí? Podrían 24. construirse, no, no está preguntando sobre el área. ¿Cuántos rectángulos diferentes se podrían construir con el perímetro de 100? Bueno, con el perímetro de 100, por eso, y si te salen, bueno, es No, 49 entonces. claro, acá lo que tenés es que vos podés, claro, acá lo que dijimos es cuál es lo más grande que puede hacer y cuál es lo más chico. Por ejemplo, yo podría poner, si pensamos, por ejemplo, cuál es este de acá, ¿no? ¿Cuál sería la cantidad máxima de rectángulos que yo pueda construir? Yo tengo acá uno de 40 por 10. Bueno, yo sé que acá Por tengo eso. 30 por 20, ¿no? Sí, no, está bien, yo dije de 1 por 49, es decir, en Claro. realidad. Bueno, por Ese eso, creo que si lo es, había tirado Romy, me acuerdo. 1 por pero si es de 1 49. por 49, es decir, así sucesivamente. Entonces, por eso te digo, es decir, la totalidad te da, si no llegas a utilizar el cuadrado, son 24. Ah, está bien, no, utilizando el cuadrado serían 25. Descartando el cuadrado, claro, porque es con el que vas a obtener, pues es una progresión. Entonces, arrancas de 1 por 49, de 2 por 48, de 3 por 47. Bien, Eso da 24. bien, perfecto, pero el cuadrado incluílo. Entonces son 25. Claro, Ok. ¿sabes? Porque volvemos de vuelta. ¿Es un rectángulo el cuadrado? Bueno, técnicamente sí, porque cumple los Bueno, ok. conceptos de rectángulo, entonces son 25. Está Ok. perfecto. Ahora, Listo. después, ¿podrías dar la medida del rectángulo de mayor área que puede formarse con los 100 metros de tejido? Es lo que Sí, acabamos de ver recién. es el cuadrado. Exacto. ¿Existe un valor máximo que pueda tomar el ancho del corral y uno mínimo? Sí. También, ojo, que también podríamos pensar que por ahí puede ser 0,5. Ese no la vimos. No No, nos si metimos. si pasa a dejar de ser números enteros, no terminamos nunca. Es decir, pero a ver, con una mano en el corazón, pensé en que creo que lo que iban a meter ahí adentro eran ovejas. Entonces dije, bueno, pobre ovejita, 1 metro Me mínimo. gusta que hayas pensado en eso. Gracias. Mi vida. Bien, bien por las ovejas, ¿sí? Por lo menos que estén así en fila, una al lado de la Claro, otra, porque pero que dije tiki, entren. tiki, tiki, dije, de Perfecto. última, lo menos que podemos hacer por las ovejas. Sí, está bien, ¿no? El corral era para las ovejas, no, no me Claro. acuerdo. Sí, acá decía, corral para ovejas, pobre oveja. Bueno, ahí tenés el valor mínimo. Pero está muy bien el razonamiento, y eso también es importante porque es un problema que está contextualizado. Si hubiese sido matemáticamente, podemos meternos ahí con 0,1 y Sí, no, demás. olvídate. Bien, y acá, expresar una fórmula que permita calcular el área del corral en función de su ancho. Damián y Romy, ¿cómo hicieron esta? Ancho más largo. Ancho por largo, perdón. Vamos a anotar. A ver, vamos a Sí, poner yo hice lo acá. mismo, ancho por largo. Yo me Vamos rompí la a cabeza entonces. ancho por largo. Que pueda expresar, digamos. Esperen acá. Ustedes están acá en el medio. Bien. Voy a copiar lo que decía. Entonces, expresar una fórmula que permita. Yo puse superficie igual a X por Y.
Bien, vamos a anotar. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros porque es tenemos una que función calcular cuadrática. el área, la superficie. Si nosotros lo que sabemos es que la superficie del rectángulo, ¿a qué es igual? Acá lo dijo Romy, ancho Por largo. por el largo. ¿Sí? Ujú. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es en ponerlo, ahí Damián algo dijo, tenemos que ponerlo en función, o sea, tenemos que entender cuál es nuestra función. Y fíjense que la fórmula está diciendo que permita calcular el área del corral, ¿sí? El resultado del área en función de su ancho. Es decir, que yo lo que voy a ir cambiando es, de acuerdo a cómo voy cambiando el ancho, va a ser el resultado del área del corral. Claro, yo lo que puse en la fórmula, Sí, anoto. acordamos que, bueno, o sea, el ancho, tenemos 2 anchos y tenemos 2 largos, por decirlo así. Como había ¿Cómo puesto que la sería? ¿Por qué superficie, 2 anchos y 2 largos? el ancho y el largo, o sea, como estamos midiendo la Al superficie, cuadrado. lo que puse 2x más 2y. A ver, vamos a poner 2x más 2y. Ok. Que eso me daría, o sea, yo variando la x y la y, lo que me da es el ancho y el largo. ¿Por qué pusiste 2x más 2y? El ancho, a ver, ¿cómo expresarlo? No, pero mira, vamos a poner ejemplo, a poner este de acá. ¿Qué te parece si agarramos, por ejemplo, este 40-10? Que es fácil. Claro, bueno, Vos lo porque que- tengo 40 por... ajá. 40 por 2, porque tengo 2 Sí, 40, sí, por eso puse 2x, que sería x, bueno, yo le puse x y y, ¿no? X le puse lo que sería el ancho y el largo. perfecto. Que Vamos a sería 2 llevar. en este caso, que tenemos 2 por 40, Sí. Yo estoy 2 por, tratando de 2 por 40 sería, por ojo que ejemplo. puede estar errado. Yo más o Dale, menos, dale, que te está sirviendo también para corregir. Dale, sí. más 2 por 10 me parece que era, no me 2 acuerdo por cuánto. 10, sí. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle igual que acá lo que tenemos es. Ah, no me dejó agregar. Ah, sí. Teníamos a X, habíamos dicho. Le pusiste acá el ancho, ¿no? Ujú. ¿Esta cuál? ¿Es la 7? La 7, sí. Ah, está. Y acá No, ahí anillo. sí. ¿Está bien? Bien, entonces vos dijiste 2 por 40 más 2y. Bien, Romy, ¿vos qué opinas de esto? Y así con esto vos calculabas la superficie del rectángulo. Gustavo, vos también podés opinar. No, a mí no me da así. Porque fíjate lo que pasó acá, Damián. Vos, mirá Yo lo que puse hicimos. ancho por largo y Vamos a poner después esto. A ver. ancho por largo y ancho más largo, que es igual a 50. ¿Por qué ancho más Lo que me largo? daba. Si pusiste ancho por largo. Ancho por largo. Miren acá, vamos a trabajar con esta que puso acá Damián. Dami, fíjate lo que vos hiciste. Sí, Vos sí, 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 estoy multiplicaste viendo. Pero los eso dos no te da lados. área, te da perímetro. Bien, Ah, esto es exactamente esto. Esto es el perímetro, que fue lo primero que hicieron. Si nosotros nos entonces le vamos hicimos acá, una cola. ven acá, perímetro es la suma de los lados. No estamos haciendo el área. El área, como bien dijeron, ¿sí? Es base por altura, ¿no? Sí, O Sí. ancho por largo, es lo mismo, ¿no? Base por Sí. altura o ancho por largo, también esto está bien, digamos, esta es la superficie. Pero el cálculo que hizo acá Damián, que trajo Damián, es el perímetro. Y lo que nos Ajá. están pidiendo es que expresemos una fórmula, y esto es importante como lo que permita calcular, ¿sí? El El área. área total del corral en función de su ancho.
Está bien, sí, yo me equivoqué ahí. Entonces, podría ser así, te lo A digo. ver, dale. Si tomamos Yo, que X es alguno de, si o el largo o el ancho, serían Fíjate que en función de qué lo tenemos que calcular. de su su ancho. ancho. Eso vamos a tomar el ancho. Tomamos el Entonces ancho que X va a ser igual al arranco por el ancho. 10. Arrancamos por 10. Sí. Entonces, yo lo que puse es que X, entre paréntesis, X por 2, eso X. entre paréntesis, Todo por esto todo esto entre paréntesis. Ajá. Sí. por Por. y por 2. Bien. Ahora decime por qué X por 2 y Y por 2. Porque si yo multiplico, no, Claro. perdón, me estoy equivocando. Es X más 2. No, en realidad es X más X, porque serían. Entonces es 2X, 2 por X. 2 por X, claro. 2 por X por Y por 2. Bien. ¿Por qué le pones el por 2? Porque tiene dos lados. Entonces yo necesito No, pero es lo mismo que yo hice. Espera. No, para. No, es X por Y. Ahí está. ¿Por qué? Fíjate lo que estás haciendo. Acuérdense Sí, que es porque me va a dar base metros por cuadrados. altura. Es base por altura, es X por Y Y. bien ahí, Damiano, o sea, es esto, ¿no? Es X por Y. Sin Sí, complicaciones, sí. es X por Y. ¿Está bien? Es X por Y. Eso me va a dar la superficie. El tema es que acá tenemos algo. Fíjense, vamos a tratar de leer. Primero, tenemos que pensar quién es Y, quién es X. Nosotros podemos hacer fórmulas y funciones de cualquier cosa y podemos tener distintas variables con esto. Vos acá me estás expresando una fórmula sobre la superficie. Pero fíjense, ¿qué problema tenemos con esto? Yo voy a anotar así. ¿Por qué voy a poner Z? Si nosotros tenemos acá, si yo les pongo esta fórmula, ¿cuántas variables tengo? 2. Dos. ¿Sí? Tengo No. X, Y Y y Z. y Z, Tampoco 3. sabemos. No. Tengo 3 variables. 3 variables. 3 variables tengo. O sea, tengo 3 cosas que varían. O sea, le doy valores a X, le doy valores a Y y me da un valor de Z. Sí. Claro. ¿No? Entonces, Ujú. tenemos este tipo de variables. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para pensar que tenga 2 variables? Porque nosotros todavía con 3 variables no nos manejamos. Esto de 3 variables existe. ¿Se acuerdan cuando miramos GeoGebra que yo les mostré que se podía hacer en 3D? Se Sí, puede sí. hacer, no es que no. Pero no las vamos a complicar ahora, todavía no. ¿Sí? Tratemos de que no arranquemos con volumen en 3 dimensiones porque nos quedamos así hasta las 2 de la mañana. No, mentira, tampoco tanto. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer un poco lo que nos está diciendo acá. Nos están pidiendo que expresemos una fórmula que permita calcular, o sea, lo que queremos calcular, o sea, el resultado de mi fórmula tiene que ser el área del corral, ¿sí? Entonces, si es el resultado de la fórmula, ¿no? Estamos diciendo que es algo que tiene que ser en función de algo. ¿En función de qué? De su ancho, ¿sí? En función de su ancho. O sea, el área del corral va a depender del ancho. Entonces, si el área del corral va a depender del ancho, ¿qué es lo que se va a mantener constante? Hay algo que va a estar constante, que no va a cambiar. Yo para poder hacer la superficie del rectángulo, ¿qué necesito? Ancho y ¿qué más? Y alto. El alto. El alto o el largo, ¿sí? Ancho por Sí, base, vamos a ponerle base por altura, ¿sí? Si me claro. permiten para poner Sí, porque base. yo también puse, me parece ancho y alto en una, claro, Base me por perdí ahí. altura, ¿sí? La base y la altura, ¿sí? Entonces, yo para poder calcular la superficie de un rectángulo, ¿sí? Vamos a poner que X es la base, ¿sí? Y ese es el ancho, si quieren ponemos el ancho, ¿sí? Base por altura, ¿sí? Yo podría verla, en vez de hacer en función de su ancho, en función de su largo, ¿sí?
Pero yo ya sé que, entonces lo que tengo que hacer es una fórmula. Si tengo que hacer una fórmula es, hay algo, una fórmula que es el resultado de algo que va a ser en función de otra cosa, en función de su ancho. ¿De qué no me está hablando? ¿Qué es lo que no me está diciendo nada? Del largo. Claro, del largo o de la altura, ¿sí? Ujú. Del largo y de la altura, ni noticias. Entonces quiere decir que yo el largo y la altura la voy a tener fija. Claro. ¿Está bien? Entonces voy a expresar, si voy a expresar una fórmula que permita calcular el área del corral en función de su ancho. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Hay una de las variables, de estas tres variables, ¿sí? Que se me tiene que convertir en constante. Porque si yo las tengo a las tres que varían, tengo tres variables, tengo tres cosas que varían todo el tiempo. Yo me estoy manejando en R2, dos dimensiones. Entonces hay una de ellas que la tengo que tener constante, ¿sí? Que va a ser siempre la misma. ¿Y cuál va a ser? Bueno, si yo voy a cambiar el área del corral en función de su ancho, me está diciendo cuáles van a ser las dos variables que van a cambiar. Yo voy a cambiar el ancho y me va a cambiar la superficie, ¿sí? Sí. Me van siguiendo, Claro. que fue un poco lo que fuimos haciendo acá, ¿no? Fue cambiando el ancho y me va Ujú. cambiando la superficie. Lo que no me va a cambiar es la altura, Ok. ¿sí? La altura la voy a tener que mantener fija para Ahora que entendí. pueda ser en función de su ancho. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Entonces, vamos a pensar cómo lo podemos expresar. Si lo que no va a variar Ancho por largo. la altura, 50. ¿sí se va a quedar siempre igual? Claro, porque yo lo que voy a tener es expresar la fórmula que permita calcular la altura en función de su ancho. Ok. Ahora, Pero tenemos entonces, un en tema, ese acá tenemos caso, un tema con la altura que tiene que ser, la altura tiene que ser también en relación a esto, ¿no? no, está bien. El tema es decir, por eso, es decir, ahí te varía siempre para que si vos la superficie es variable, si lo que es fijo es el perímetro. Claro. La superficie varía, pero nosotros podemos jugar. Lo que tenemos fijo es el perímetro. Mm. Y eso no depende a cómo cada cual le puso lo máximo y lo mínimo, por ejemplo, esto de 49 y 1 centímetro, si uno lo hizo en base a eso, yo al menos creo que... Pero ¿y qué pasa con 49 y 1 centímetro? Claro. Bueno, Lo que tenemos que... esa es la superficie, ese es el mismo, el tema es el siguiente, ese es el mismo perímetro, pero es la superficie mínima, el área mínima que se logra. Claro, es el mismo perímetro, pero es el área mínima que se logra, ¿sí? Lo que Sí. nosotros sabemos es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a pensar cómo lo resolvemos. Tranqui, pensémoslo. Bueno, Si nosotros tenemos acá el perímetro, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el perímetro tiene que dar 100. Entonces, sí. Largo. nosotros sabemos que si ponemos X e Y que varían, miren acá, yo puedo agarrar, el perímetro da siempre 100, ¿no? Entonces esto me queda así, me va a quedar que 100 es igual, ¿sí? Dijimos que al ancho le íbamos a poner X, ¿sí? A este de acá le vamos a poner X. ¿Me dijeron antes ustedes? ¿Sí o no? Sí, yo le puse, Sí, X. es Y a ahí este donde yo puse. y acá le Yo vamos a... X. Y acá le yo puse ponemos que Y. perímetro, para sacar primero el perímetro, acá puse 2x más 2y igual a 100, que es el perímetro. Perfecto, que es lo que había puesto Damián. Vamos a usar un poco la fórmula que había armado Damián, ¿no? Entonces puso Y ahí no se 2X. resta el largo. No. Yo te tiro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo había puesto? El largo que puse 50 es igual, puse largo igual 50 menos ancho. 50, sí, dale. Para que lo anoto acá.
El largo. Yo puse, el largo es igual a 50 menos ancho. Área de corral es igual a 50 por... A ver, me puede gustar. Ancho Dale, área de menos- corral es igual a... Ay, altura menos... Pero pongo la H porque la altura es la Ancho, que... claro, porque acá es donde me parece que me equivoqué. No, dale. Ancho al cuadrado. No me preguntes cómo yo llegué acá, porque ahora no me acuerdo. Pero está bien, vamos que vamos ¿Va llegando. queriendo? Vamos queriendo. Mirá, vamos a usar vamos a usar un poco la fórmula del perímetro, que acá la trajo, ¿sí? La había traído Damián. Vamos a usar esa información, es lo que dijo antes Gustavo. Lo que tenemos fijo Bien. es el perímetro. El perímetro siempre Ok. tiene que dar 100. ¿Estamos de Bien. acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, Sabemos sí, que sí, esto... sí. Entonces lo que sabemos es que, y ahí había un ejemplo, ¿sí? Lo que hiciste ahí, Romy, ¿sí? Tiene que ver. Esto sabemos que tiene que dar 100 centímetros. Perfecto. ¿Sí? Bien. Tenemos 2x más 2y es igual a 100 centímetros. 100 ¿Estamos de metros. acuerdo? Bien. Nosotros habitualmente cuando vemos una fórmula, ¿sí? Lo que tenemos es que y es igual a algo por x más algo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de la función lineal? Veo caras de desconcierto y preocupación, entonces voy a retomar. Eso pasa cuando haces todo junto, ¿ves? Y te cuesta que te quede. Ya vengo. Dale, no hay problema. Acá. ¿Se acuerdan de esta de acá? Yo creo que habíamos visto lo de la función lineal. Este Sí. de los kilos que dijimos que acá la función era, por ejemplo, litros, 1 por x más 3. Sí. ¿Sí? Sí. Nadie responde, no Sí, sabemos. sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Ah, está bien. Esa era la fórmula de la función lineal. Después vimos la función cuadrática, no importa, pero la fórmula que da forma polinómica, a ver, acá tendríamos que haber visto, yo si mal no me acuerdo, habíamos visto también, bueno, ¿sí? Pero la función lineal que, vamos a recordarla, acá estamos, esto me estoy yendo, estábamos acá, era entonces, y es igual, ¿sí? A un número, Sí. m por, era la pendiente, m era la Sí. pendiente, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. MX Por, por B. por x más MX b. más B. Bien. Por x más b. Esperen que ahí me salió un coso. ¿Sí? ¿Estamos hasta Sí. acá? Sí. Esta m, sí, esta m, por las dudas vamos a marcarla, y esta b son números constantes, ¿sí? Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Qué habíamos hecho? Podemos usar GeoGebra y podemos ponerle valores. Pero siempre lo que tenemos es esto. Fíjense que acá lo que yo tengo es la y en función de x. Estoy diciendo que para saber cuánto vale y, tengo que hacer un cálculo de multiplicar algo por algo, ¿sí? Sí. ¿Cómo hago para que esta fórmula de acá, ¿sí? Me quede con esa estructura? Y igual a algo. ¿Qué podría hacer? Si MX es independiente, eso es ¿Qué podría hacer? el más B, más la ordenada del origen que va a ser siempre 0. ¿Me siguen Y la pregunta, Damián? ¿Me entendés la sí, pregunta? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también estoy mirando lo que yo hice y estoy recordando, porque yo lo hice a función de todo esto que fui viendo y no sé por qué ahora me nublé, me bloqueé. Pero, Agai, perdón, digo, Agai dice 2x más 2y es igual a 100. Ujú. Entonces, si 2y y 2x es igual a 100, tengo que ponerle un número. Claro. Por ejemplo, yo le pongo el 50, que es lo que yo hice. Le di Bien. 50. Le Bien. puse, bien. Vos le pusiste 50, sí, Romy, dale. No, eso, digo, entonces yo sé que
que 2X. Mirá, si vos le pones, ¿a qué le pusiste 50? ¿A qué le Pero pusiste 50? Ah, claro, 20, claro, serían, perdón, si son 2X más 2Y es igual a 100, son, claro. Mirá. Tenemos, son 25, 25, 25, 25, perdón. Que da. Ahora entendí lo que dice. Después Son lo comento. 50 más 2X, que son 50, es igual a 100. No. O Mirá, sea, si vos haces hay 2X, 2X, si yo hago 25, que son 2X, si yo el perímetro, digo. entonces la X vale 25. Claro, Ok. y son 2X. Entonces sería 2 por 25. La X vale 25. Entonces, si la X vale 25, ¿cuánto tiene que valer Y para que te dé total 100? 75, pero si le doy 50 más. No, ¿cómo No. 25? No, está bien, no, perdón. Vale Sí, 25 igual. Ahí está, Claro, 25. tiene que Ahí valer está, 25, porque así te queda. Entonces, 25. cuando X vale 25, Y indefectiblemente tiene que valer 25. ¿Ustedes se están dando Exacto, cuenta que lo que están haciendo en realidad es esto? Porque Sí, ustedes claro. están calculando el valor de Y en función de lo que le ponen a X. Eso que acabas de hacer o que acabamos de hacer, Romy, ¿cómo lo podemos expresar? O sea, para saber el valor de Y, ¿qué cuenta estoy haciendo yo? ¿Se entiende? O sea, vos agarraste y dijiste, bueno, si X Sí. vale 25, hago 2 por 25, me da 50, y lo que Sí. tengo que pensar es cuánto me falta para llegar a 100. ¿Sí o no? 50. Ahí donde Sí. puse Y es igual a 100 menos 2X. Ah, ahí me va gustando. Ahí, Ahora me estoy hice- acordando. Miren lo que hizo acá. O sea, yo lo que estoy tratando de hacer es expresar el resultado de Y en función de X. ¿Me siguen? Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, el resultado de Y en función de X. Entonces, yo lo que voy a hacer es despejar para que me Claro, quede la estamos Y solita. ¿Sí? bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, separo en términos esto y me paso. Estas 2X la paso para el otro lado. ¿Sí? Sí. Claro. ¿Sí o no? ¿Gustavo? Sí, sí. Bien, entonces acá me va a quedar así. Me va a quedar 2Y es igual a 100 centímetros, Menos ¿sí? 2X. Menos 2X. ¿Estamos de Y acuerdo? yo eso, perdón, Sí, sí. como yo sabía que, a ver, y era, por decirlo, tiene que ser 2, sí, lo puse sobre 2, sería dividido 2 el resultado. No sé si se bien ahí. Bien, porque lo que queremos hacer no está bien lo que estás haciendo. Ahora me Bien. estoy acordando de lo que hice, lo que pasa que... Sí, está perfecto, pero está perfecto porque fíjense que así de a poquito lo vamos construyendo. Fíjense, nos queda 2Y es igual a 100 centímetros menos 2X. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque La idea hay es una referencia numérica, entonces también así es como más sencillo. ¿A qué te Para mí refieres con la fue. referencia numérica? ¿Con el Claro, o 100? sea, claro, que estaba que ya se sabe que son 100 centímetros, con lo cual sí, por eso pienso en lo que también lo que había hecho yo, que digo, ¿qué pasó acá? Que ahora no lo Igual recuerdo estamos bien. hablando de metros, acordémonos. En Ah, no centímetros. centímetros. Muy bien, gracias. Metros. Sí, porque Sí, centímetros, 100 centímetros, un poquito, Claro. ¿no? Otra vez la oveja va a estar recluida Metros. en poco espacio. Horrible, horrible. No, nadie No, piensa en las ovejas. yo la fórmula Las no pulgas. puse 2i Bueno. igual a 100 centímetros. Yo puse directamente i igual a 100 menos 2x sobre 2. Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora, fíjense, nosotros nos sacamos el 2X y vamos a sacarnos este 2 para que nos quede la Y solita. Entonces, ¿cómo va a pasar este 2? Que lo acaba de decir Damián. Dividiendo. Si está multiplicando, va a pasar Pasa dividiendo. Entonces, lo que voy a hacer es, esto va a ser muy sencillo, vamos a hacer así, Es y cuestión de un vamos a, lavado de cerebro esto, porque sinceramente lo hice, pero no me acordaba. Es como que pasa todo el tiempo, no pasa nada. Yo pongo esto así, dividido 2, también lo puedo poner como fracción, ¿sí? yo Dividido lo hice 2. como fracción directamente para no confundirme. Bueno, Sí, claro, y mi problema es que yo no hice XY, yo hice alto por ancho. O sea, le le puse. podés poner cualquier Bien. letra, Romy, está Por eso. fantástico. Nosotros usamos X e Y porque habitualmente usamos X e Y, pero se puede usar cualquier letra, ¿sí?
No, o sea, eso no es problema. Entonces, fíjense que lo que nos queda, acordemos no nada más que I es el alto, ¿sí? Nos queda que I depende, ¿de qué depende? Del ancho, ¿sí? Ujú. O sea, el valor de I va a depender del ancho, ¿sí? Gustavo, estás perfecto. Sí, sí. Entonces, esto Perdón, lo puedo Caro. ordenar un poco, sí. Tengo que bajar el cochecito de mi nieta, Bueno, que me olvidé. Recién fui a eso y me quedó el cochecito. Bajo y ya subo. dale, sí, no hay problema, no te preocupes. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, bueno, esto lo puedo mejorar para que me quede más fácil. ¿Cómo hago para resolver esto? Me queden dos términos. ¿Qué hago? Propiedad distributiva. Perfecto, ¿sí? La propiedad distributiva que básicamente voy a agarrar este 2 y primero lo voy a dividir 100 metros dividido 2 y después el resultado y después hago menos 2x dividido 2, ¿sí? 100 metros dividido 2, ¿qué me va a quedar? 50 metros. 50. 50 metros, perfecto. Y ahora si yo hago menos 2x dividido 2, ¿qué me va a X. quedar? Me queda x, X. ¿sí? Acordémonos que el 2 se divide con el 2 y me queda nada más que la x, ¿está bien? Entonces fíjense que acá me quedó, y esta función es sumamente importante porque yo lo que estoy haciendo acá es haciendo depender el alto de el ancho, ¿sí? O sea, este ancho sigue siendo, ¿sí? O de la base, ¿sí? Como ustedes quieran. El alto lo hago depender de la base, ¿está bien? Es indistinto cuál de los dos nombremos, ¿sí? Entonces quiere decir que yo para poder obtener el valor de la altura, necesito sí o sí saber el ancho, ¿sí? O el valor de X, ¿sí? Entonces ya acabamos de definir que I va a ser igual a 50 metros menos X, ¿sí? ¿Estamos Sí. hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Vamos a volver un poquitito. Estamos hasta acá, ¿no, Gustavo? Perfecto. Vamos a volver un poco para qué nos sirve este dato. Este dato es sumamente importante y ¿por qué? Nosotros teníamos que calcular la superficie del rectángulo, que dijimos que era base por altura. ¿Sí? Claro. Entonces, si nosotros tenemos que calcular la superficie del rectángulo, que era base por altura, ¿sí? Acá, bueno, habían puesto 50 menos el ancho, había dicho acá, claro, bueno, nos había quedado 50 metros menos ancho, que era lo que le había quedado a Romy, tiene que ver con esto, ¿sí? Sí. Entonces, si yo ahora el área del corral va a depender, fíjense, si el área del corral va a depender de, vamos a poner, base, esperen que ahí voy a agrandar un poquitito esto, por la altura, ¿sí? Base por altura, dijimos que va a depender el área del corral, esto lo vamos a cortar y lo vamos a dejar acá abajo porque fue lo que dijo Romy y que es básicamente a dónde llegamos, pero de dónde llegamos haciendo esta cuenta. Si el área del corral va a depender de la base por la altura, ¿yo qué puedo decir? La base sigue siendo X, ¿no? Que es el ancho. Sí. Ahora, la altura, ¿sí? La altura, que acá le podemos poner, vamos a ponerle I, le vamos a dejar I. La altura que sí, yo lo que puedo hacer, ¿sí? La altura que es I, puedo decir que es igual a 50 metros, ¿no? Exacto, Que es lo que sí. acabamos de hablar. 50 metros, no sé por qué me hizo eso. 50 metros menos X, ¿sí? Sí. Que es lo que acabamos de averiguar. Entonces decimos Exacto. que X va a ser la base del ancho y esta va a ser la altura, ¿no? Y después, Sí. el área del corral, ¿qué letra le quieren poner al área del corral? Elegite una reta, Gustavo, dale, una letra, la que quieras, la que vos sientas. No, te lo dije recién. Ah, Ah, pero no te escuché, porque no, pues tenías estaba a muteado. silenciado.
O la Bueno. No, S, yo ahí ¿no? donde no le puse letra, yo puse como superficie. No Superficie importa, igual. superficie, está fantástico. Lo que ustedes quieran, pero le podemos poner, ya que le estamos poniendo letra a todo, le ponemos letras, pero si no le pusiste no pasa nada. Superficie del corral, ¿sí? Superficie del corral. Entonces, vamos a trasladar todo esto que acabamos de definir, ¿sí? Todo esto que acabamos de definir, vamos a trasladarlo a reemplazar nuestra fórmula original, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, área del corral vamos a poner A, ¿sí? Que va a ser igual a ¿qué? Estás muteado, Gustavo, por las dudas, ¿eh? Te quedó muteado. A X por Y.